Listo, muy bien. Ya, de acuerdo a la lectura que han tenido ustedes, ¿alguien me puede decir qué es el lenguaje? ¿Cómo se puede definir al lenguaje? Profesor, ¿puedo opinar? Sí, dígame, te escucho. El lenguaje es una forma de comunicarse, ya sea por signos, por mímicas, etc. Ya, listo. Entonces es una forma de comunicación dependiendo de algunos tipos de signos, ¿no? Signos lingüísticos o también signos no lingüísticos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna idea sobre el lenguaje? Profesor, ¿puedo participar? Sí, dígame, te escucho. Para mí el lenguaje es la capacidad propia del ser humano que tiene para expresar pensamientos o sentimientos de acuerdo a la palabra. Ya, es una capacidad propia del ser humano, listo, para expresar qué cosa, ideas, sentimientos, pensamientos. Muy bien, señorita Hilary. ¿Alguna idea más, por favor? ¿Qué es el lenguaje? En base a la información que les envié. Muy bien, pasemos entonces. Ya, fíjense, aquí está la respuesta de la pregunta, ¿qué es el lenguaje? Primero nos dice, es una facultad, ya es una facultad exclusivamente humana. ¿De acuerdo? Es una facultad exclusivamente humana. ¿Alguien me puede decir por qué esta palabra exclusivamente? ¿Qué significa eso? Porque solo nosotros podemos hacerlo, o porque solo un grupo puede hacerlo, puede realizarlo. Ya, solo nosotros. A ver, ¿qué dicen los demás? Dice, es la facultad exclusivamente humana de comunicarse a través de palabras, signos orales y escritos. Yendo por la pregunta, ¿los animales se comunican o no? Sí. Sí, Ya, los animales también se comunican. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa o qué quiere decir esta palabra? Exclusivamente humana. Si los animales también se comunican. Ya no podemos decir que solamente los humanos podemos comunicarnos, ¿verdad? Ya no, porque los animales también se comunican, las plantas también. ¿Qué significa seres entonces esto? vivos, entonces. ¿Cómo? Por el, por el razonamiento verbal y mental que tienen los humanos y sus cuerdas vocales, profesor. Ya a través del razonamiento, listo. Muy bien, nos dice es una facultad, ya es una facultad exclusivamente humana. ¿Por qué? Porque somos nosotros los humanos los que más lo utilizamos, esta facultad. ¿Ya? Es una exclusividad de nosotros, es prioridad de nosotros, pero no solamente de nosotros, sino también hay de los animales y de las plantas, ¿sí o no? Dice que es exclusivamente, ¿por qué? Porque nosotros somos quienes lo utilizamos más. La exclusividad, como dice, primero está para nosotros. ¿De acuerdo? Por eso dice exclusivamente humana. Ojo, es una facultad. ¿De qué? De comunicarse a través de palabras, en este caso signos orales o escritos. La palabra puede ser oral o escrita, pero además de esto también se puede comunicar a través de signos no lingüísticos o signos no, orales, como imágenes, sonidos, gestos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces por ahí estamos con la definición del lenguaje. El que sigue, la siguiente característica, por ejemplo, nos dice es innato. Ya es innato. ¿Por qué el lenguaje es innato? Ahí mismo está el nombre también, o la definición. El hombre, nos dice, nace con la predisposición genética para comunicarse con el lenguaje. Por eso es innato, porque el lenguaje nace con nosotros, está dentro de nosotros desde nacimiento. ¿De acuerdo? Por eso es innato. No es que nosotros el lenguaje lo adquirimos a los 5, 10, 15 años todavía. No, el lenguaje nace con nosotros. Y lo que pasa es que se va desarrollando también. Según nosotros vamos creciendo, el lenguaje también se va desarrollando. Por ejemplo, cuando los niños, después de nacer, o el primer día del nacimiento, ¿cuál es su forma de comunicarse de un bebé? A ver si alguien me puede decir. Llorando. El llanto, ¿verdad?
Entonces, la primera comunicación o el primer signo que utiliza la persona al momento de nacer es el llanto. Los llantos, ¿sí o no? Los llantos, a través de sonidos. Eso es el lenguaje inicial. Después de unos años empiezan a balbucear algunos términos, algunas letras. O sea, del sonido ya se está desarrollando también su lenguaje. Después ya empiezan a decir palabras, papá, mamá. Y luego van formando oraciones. Papá, te quiero. Papá, quiero comida. O mamá, quiero comida. ¿No? Ya los bebés o los niños van creando palabras. Eso quiere decir que el lenguaje que nació con el bebé, con el niño, también ya se está desarrollando. Y obviamente ya cuando ingresamos a la etapa escolar, vamos adquiriendo cuáles son las vocales, cuáles son los consonantes y vamos formando palabras, más palabras, ¿verdad? O también haciendo uso de colores, de sonidos. ¿Listo? Entonces sabemos por qué el lenguaje es innato. Seguidamente nos dice es universal. Ya la otra característica del lenguaje que es universal. ¿Alguien me puede decir por qué es universal con sus términos o con sus palabras, con propias palabras, por favor? ¿Por qué el lenguaje es universal? Porque todo el mundo lo usa. Ya, muy bien, está por ahí Ariana, está Lucero. El lenguaje es universal porque todos los seres del mundo lo tenemos. Todos los seres del mundo lo utilizamos este lenguaje. Ahora, la diferencia está en las lenguas. Nosotros, por ejemplo, hablamos el castellano. Hay en otros lugares se habla en el inglés, en otros lugares se habla el italiano, el alemán, el quechua. ¿No? Tenemos diferentes lenguas, sí, pero todos tenemos un lenguaje. ¿De acuerdo? Por eso es universal. Mira, dice, todo hombre que vive en condiciones normales posee la facultad de hablar, al margen del idioma que hable. Yo estoy hablando castellano, todos estamos hablando castellano. En otros lugares, quizás, o si yo, por ejemplo, voy a mi pueblo, o voy a la sierra, voy, no sé, a algún lugar del Perú donde se habla el quechua, yo puedo hablar en quechua. Estoy hablando, es el lenguaje, pero en otro idioma. ¿Sí? Por eso es universal. El que sigue nos dice que el lenguaje también es racional. Una de las características del lenguaje que es racional. ¿Por qué? Mira, es una facultad, nos dice, altamente estructurada, que tiene como base la relación de dependencia entre mente y cerebro, ¿no? Entre mente y cerebro. ¿Por qué en este caso es racional? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro cerebro, todas las palabras que tenemos en nuestro cerebro, lo hemos adquirido en base a una educación, en base a un estudio, ¿no? Al inicio no sabíamos quizás ninguna palabra, luego hemos ido aprendiendo algunas palabritas, papá, mamá, y así con todo nuestro desarrollo hemos ido adquiriendo más palabras y eso se ha ido quedando en nuestro cerebro. Y para nosotros, por ejemplo, hablar, como yo estoy haciendo en este momento, para yo hablar, estoy pensando, estoy recordando algunas palabras, ¿no? Unas palabras que yo aprendí hace muchísimos años, por ejemplo, o sea, hace 4, 5, 6, 7 años. No, yo estoy pensando primero antes de hablar. No es que yo hablo y punto, sino está funcionando primero nuestro cerebro, de ahí recién salen las ideas o las palabras para ser expresadas. Por eso es racional. Hay una relación entre mente y cerebro. Y esta es la diferencia entre la comunicación humana y la comunicación animal. Y por este motivo, también se dice que el lenguaje es exclusividad para los humanos, porque somos racionales nosotros, ¿sí? Porque somos racionales. Aquí está, mira, quizás también la estructura de todo el cerebro, donde dice las áreas del lenguaje, ¿no? Y cada uno de estos funciona, cada uno de estos están funcionando al momento de que nosotros estamos hablando. Es todo un desarrollo, no es simplemente que abrir la boca y decir las palabras, no, sino el cerebro está funcionando, está procesando toda la información antes de expresarlo. Repito, entonces, esta es la diferencia
entre nosotros, los humanos y los animales. ¿De acuerdo? Y por otro lado también nos dice que el lenguaje es de doble o doblemente articulado. ¿Alguien entendió este pequeño texto? ¿En qué consiste este de la doble articulación? ¿Alguien entendió? ¿O no han leído todavía hasta ahí? Profesor, sí lo leí, pero no lo entendí tan bien. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Ninguno? Yo tampoco, profesor. Ya, fíjense. Aquí, mira, nos dice, el lenguaje está conformado por unidades mínimas. ¿De acuerdo? Por unidades mínimas. Que al combinarse pueden crear unidades mayores. Van a crear unidades mayores. ¿Ya? Por ello es creativo y productivo, según uno de los autores, que es Martinet. A ver, ¿alguien está ingresando? Listo. Ya. Aquí, a ver un segundo, esta página que me está saliendo. Nos dice que es de doble articulación. ¿Por qué? Fíjense. Aquí nosotros tenemos la palabra, en este caso, niños, ¿no? Tenemos la palabra niños. ¿De acuerdo? Ya, esta palabra, niños. Caramba. Eso es la primera articulación, porque esta palabra niños tiene un significado, ¿cierto? Ya tiene, así como todo, esa misma palabra funciona como un solo, pero ya tiene un significado. Sí, eso es la primera articulación. Funciona como palabra, tiene un significado. Pero si es que nosotros hacemos un análisis de esta palabra están conformados por diferentes elementos, por unos elementos más pequeños, a los que llamamos, dice, unidades mínimas. Fíjense, unidades mínimas. ¿Y cuáles son esas unidades mínimas? Son, por ejemplo, aquí, a ver, lo voy a escribir en todo caso. Se me pasa, ya, aquí lo voy a escribir, ¿ya? Estas unidades mínimas están así. Niñ más O más S. ¿De acuerdo? Niñ más O más S. Cuando nosotros hacemos un análisis de esta palabra niños, ¿ya? Niños, este niñ es el lexema de la palabra, es la raíz. Este niñ por sí solo tiene un significado. ¿Y qué significa? Ser de corta edad. ¿Ya? Ser de corta edad. Esta O por sí solo también tiene un significado. ¿Qué significa? Está representando al género masculino en este caso. ¿Ya? Al género masculino. Y esta S por sí solo, también tiene un significado. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿Esa S? Hablar en términos generales. Plural, ¿sí o no? Exacto. Nos está indicando el número plural. Nos está diciendo que son varias personas de corta edad, pero en este caso varones, ¿no? En este caso, varones. Muy bien, se dan cuenta entonces, aquí cada uno de esos pequeños elementos tiene una función. Pero antes de esto, para que estos tres elementos tengan una función, aquí fíjense, tenemos varios fonemas, que en este caso tenemos la N, tenemos la I, tenemos la ñ, tenemos la O, tenemos la S, así por separados. ¿Ya? Así por separados. Y por último, no sé si lo podemos poner aquí, no me va a alcanzar, me parece. Y ahí por último está esta palabra, niños. Ya. Mira, entonces empezamos por esta parte. Dice niñ o niños, pero está letra por letra. Que letra por letra, cada letra no tiene un significado, ¿sí o no? Si lo tiene solamente la N, no tiene un significado.
La I solo, La O y la S. claro, la I La solo, O y la S. la I solo no tiene significado. La ñ solo no tiene significado ahí. La O solo no tiene significado ahí. La S solo no tiene significado ahí. Porque cada uno está por su cuenta, como se puede decir. Eso es la primera articulación, ¿ya? Las palabras, los fonemas mismos, la primera articulación, que aún no tiene significado. Pero si yo lo junto, en este caso ya por lexemas o por morfemas, esto ya tiene un significado, esto también ya tiene un significado y esto también ya tiene un significado. Pasa a ser la segunda articulación. Y si todo lo junto, dice niños, esto ya tiene un poco más también el significado. Un significado mayor. También está en la segunda articulación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, la primera articulación cuando están puras letras, puros fonemas que aún no tienen significado. La segunda articulación donde las letras o los fonemas se van uniendo y van formando morfemas. Los morfemas ya son aquellos elementos que tienen significados. ¿De acuerdo? No sé si está claro esa parte, la doble articulación. La primera articulación es cuando aún no tiene significados. Están letra por letra, uno en uno. La segunda articulación ya es cuando se juntan esas letras y ya tienen significado. ¿De acuerdo? A eso se llama doble articulación. Muy bien, hasta ahí no sé si hay alguna consulta. Por favor.